En este video vamos a hablar acerca de lo que se conoce como proyecciones. Para ello quiero que observen las dos figuras que les tengo mostradas en pantalla y notemos algo interesante. Primero, que tenemos dos vectores, voy a trazarlo por acá. Vamos a decir que aquí tenemos un vector llamado B y vamos a decir que por aquí tenemos un vector llamado A. Si ustedes observan, estos dos vectores tienen el mismo punto inicial. Pero ¿qué pasaría si yo tomo la punta del vector B y voy a proyectar una línea punteada de tal manera que toque al otro vector, como aquí lo estoy haciendo, pero con la condición de que esta línea punteada forme un ángulo de 90 grados con mi vector A? Entonces, desde el origen, que es el punto inicial para los dos vectores, hasta llegar a la línea punteada, va a haber un nuevo vector. Y este nuevo vector es aquel que se conoce como la proyección del vector B sobre el vector A, que de una forma más clara es el que tenemos aquí mostrado. Entonces, la proyección del vector B sobre el vector A es aquel vector que se forma de la siguiente manera. Repito, tengo dos vectores, en este caso el vector B y el vector A. El vector B es el azul, el vector A es el verde. Tienen el mismo punto inicial. Voy a tomar la punta final del vector B y voy a lanzar una proyección, una línea punteada hacia el vector A, con la condición de que cuando esta línea punteada toque al vector A, forme un ángulo recto. Y desde el punto inicial hasta llegar a la línea punteada, ese nuevo vector, que es el que está aquí en color magenta, se le conoce como la proyección del vector A, perdón, del vector B sobre el vector A, como aquí lo están observando. Pueden verlo como si fuera la sombra que realiza el vector B sobre el vector A. Aquí tengo otro ejemplo de una proyección, si ustedes lo notan. Tengo aquí mi vector B, solo que ahora apunta en otra dirección. Simplemente coloco la línea punteada y tendría que extender el vector A de esta forma. Igual es una proyección. Ahora, esta proyección, como es un vector realmente, también debe tener lo que se conoce como una magnitud. Y esa magnitud de este vector, que es la proyección de B sobre el vector A, se le conoce también, cuando calculamos lo que es su magnitud, se le puede llamar proyección escalar de B sobre E, es decir, a la magnitud de este vector la podemos llamar como proyección escalar de B sobre A, aunque también en muchos lugares o en muchos libros es conocida como la componente de B a lo largo de A. Es decir, no solamente a la magnitud se le puede llamar proyección escalar, también le llaman en algunos libros de texto como la componente de B a lo largo de A. Bueno, entonces vamos a ver cómo podemos calcular lo que es esa magnitud. Vamos a calcular la magnitud. Para calcular la magnitud de este vector, entonces, como les mencionaba, se le puede leer también como la componente de B a lo largo del vector A, y eso se representa así, con esta palabra comp de componente, pongo aquí el vector B y como un subíndice sobre el vector sobre la cual se está haciendo. Para calcular esta longitud, que es la de color magenta, debo observar que la figura que se realizó aquí es un triángulo rectángulo y que la hipotenusa es el vector B, es decir, aquí sería la magnitud del vector B. Y esta longitud, que es la componente que yo busco, vendría siendo lo que es un cateto adyacente. Y esta parte la vamos a llamar simplemente como un ángulo teta, que es el ángulo formado entre el vector B y el vector A. Podemos decirlo así, de una manera. Entonces, sabemos que el coseno del ángulo, que es el coseno de teta, es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Recuerden que la adyacente es la componente, entonces si lo despejo sería adyacente es igual a la hipotenusa por el coseno de teta. Donde mi hipotenusa realmente, voy a poner aquí igual, recuerden que la componente es el adyacente, hipotenusa es la magnitud del vector B, pongo aquí magnitud del vector B, y por el coseno de teta. Entonces aquí ya tengo una manera de poder calcular lo que es la componente de B sobre el vector A. Ahora, si ustedes recuerdan el tema de ángulo entre dos vectores, teníamos una formulita que decía que el coseno de teta era igual al producto punto del vector A con el vector B entre el producto de sus magnitudes respectivas. De esta forma. Entonces, si aquí yo multiplico, por ejemplo, ambos lados por la magnitud del vector B, obtendría que la magnitud del vector B por el coseno de teta es igual al producto punto entre el vector A y el vector B entre la magnitud del vector A. Y con eso nosotros agregamos una nueva formulita. Esta formulita que es equivalente a esta parte que ya había deducido. Entonces, si yo dispongo del ángulo y la magnitud del vector B, pues así puedo encontrar la componente, pero si no tengo el ángulo y quiero ahorrarme esos cálculos, simplemente tengo que calcular el producto punto entre el vector A y el vector B dividido entre la magnitud de A y eso me va a dar la componente. Es decir, podemos decir que la componente del vector B sobre el vector A
es igual al producto punto del vector A con el vector B entre la magnitud del vector A. Y así lo tenemos. Bueno, ya tengo la longitud entonces de este vector. Vamos a ahorrar esta parte. Pero ahora falta la pregunta, ¿cómo calculo la proyección? Recuerden que la proyección es el vector en sí. Y esto que acabamos de calcular solo es la magnitud del vector. Por lo cual, si yo hago lo siguiente, es decir, para calcular o para saber cuáles son las componentes de este vector, yo voy a tomar la expresión de su magnitud y la voy a multiplicar por lo siguiente. Voy a poner paréntesis, el vector A entre su magnitud. ¿Por qué lo multipliqué de esa forma? Bueno, si ustedes recuerdan, la expresión que está entre paréntesis, que es A entre la magnitud del vector A, es un vector unitario en la misma dirección que A. En otras palabras, esto gráficamente en la figura sería un pequeño vector que tiene el mismo punto inicial que el vector A, pero que su magnitud es igual a 1. Vean que por eso hice la flecha más chiquita al azul, porque estoy suponiendo que la magnitud es igual a 1. Bueno, lo estoy asegurando porque es lo que estoy diciendo aquí. Y como va en la misma dirección que A, apunta al mismo sentido que va A. Entonces recuerden otra vez, este cociente, por lo que vimos en los videos anteriores, nos da lo que es un vector unitario en la misma dirección que en este caso el vector A. Y aquí está eso representado gráficamente, es un pequeño vector donde su magnitud es 1, su longitud, y apunta en la misma dirección. Vean entonces que este vector ya casi coincide con el otro vector, el magenta, que es el que me interesaba a mí encontrar. ¿Cómo puedo hacer que este vector alcance en tamaño al vector magenta? Si ustedes recuerdan, en uno de los videos pasados yo les decía que a los números reales se les llamaba aquí escalares, porque por ejemplo si ustedes tenían un vector v y lo multiplicaban por un 2 al vector v, lo que hacían es que su magnitud se volvía el doble. Por eso se le llamaban escalares a los números reales. Entonces la componente que está aquí realmente es un escalar, porque es una magnitud, o sea, es un número real. Yo con eso sé cuánto mide este vector. Entonces yo voy a tomar esta magnitud y voy a multiplicárselo al vector unitario en la dirección de A, es decir, este producto que está aquí. ¿Y qué ocasiona eso? Bueno, que nuestro vector unitario, en lugar de que tenga esta pequeña longitud, va a alcanzar la longitud del otro vector, y así yo puedo saber lo que es sus componentes o cómo es la forma del vector, gracias a este producto. Entonces, así es como calculamos la proyección del vector B sobre el vector A, con esta formulita que acabamos de desarrollar. Por eso es que se hizo la multiplicación, para que nuestro vector unitario alcanzara esta longitud. Y esos resultados pues los vamos a almacenar en una definición. Y ustedes lo pueden ver ahí cómo se resumen nuestras ideas. Ya tenemos la formulita para la proyección escalar de B sobre A, o sea la componente. Recuerden que esto nos va a dar como resultado un número real. Y la proyección vectorial de B sobre A, es decir, ya lo que es el vector, se calcula mediante esta fórmula, que puede simplificarse en la parte del denominador como la magnitud del vector A al cuadrado. Estas son entonces nuestras fórmulas para proceder con los problemas. Aquí nos dice, hallé la proyección escalar y la proyección vectorial del vector B sobre el vector A. Entonces vamos a recordar nuestras formulitas. Recuerden que la proyección vectorial, vamos a escribir primero esa. No vamos a empezar con la proyección escalar como lo menciona. Recuerden que es la componente, por eso voy a poner esta parte. Vamos a escribirlo de una manera un poco mejor, porque no se ve muy bien. Pondríamos entonces la componente del vector B sobre el vector A. ¿A qué era igual? A el producto punto entre el vector A y el vector B dividido entre la magnitud del vector A. Entonces mi objetivo primero va a ser encontrar la magnitud del vector A. Recuerden que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Los componentes son menos 2, 3 y 1. Entonces sería menos 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, 1 al cuadrado es 1. Y esto quedaría simplemente como 9 y 1, 10 y 4, 14. Raíz de 14. Ahora, el producto punto entre el vector A y el vector B simplemente es multiplicar menos 2 por 1, menos 2, 3 por 1, 3, pongo aquí más 3, 1 por 2, 2, pongo aquí más 2. Entonces, esto claramente se ve que es igual a 3. Entonces, puedo poner aquí que la componente del vector B sobre el vector A es igual al producto punto, que me dio como respuesta 3, entre la magnitud que es raíz de 14. Y listo, de esa manera lo obtengo fácilmente. Ahora vamos a encontrar lo que es la proyección. Para encontrar la proyección, se los voy a poner aquí la formulita del vector B sobre el vector A. Recuerden que era esta misma expresión de la componente afectada por lo que era el vector A entre la magnitud del vector A. Entonces, haciendo eso, voy a obtener lo siguiente. La proyección del vector B sobre el vector A
será igual a, esta primera parte ya la calculamos acá en la componente, nos dio 3 sobre raíz de 14. Y lo voy a multiplicar por lo que es el vector A entre su magnitud. Este es el vector A, es decir que cada componente va dividido entre su magnitud, que es raíz de 14. Entonces ahí sería menos 2 sobre raíz de 14, 3 sobre raíz de 14 y 1 sobre raíz de 14. Recuerden que eso es lo que nos estaba indicando esta parte, que el vector A, sus componentes, cada una de ellas entre la magnitud. Y quedaría eso. Simplificando, tendríamos entonces que la proyección del vector B sobre el vector A es igual a 3 por menos 2, menos 6. Raíz de 14 por raíz de 14 sería 14, 3 por 3, 9 sobre 14. Luego 3 por 1, 3, quedaría más 3 sobre raíz de 14. Perdón, sobre 14. Sobre 14. Y esa es nuestra proyección que les estaba mencionando. Vean que esto todavía se puede simplificar. En lugar de poner menos 6 catorceavos, podrían poner menos 3 séptimos si así lo desean. Y listo, así de manera sencilla se calculan la proyección escalar y la proyección vectorial. La proyección escalar, recuerden que también se le puede considerar como la componente. Aquí tengo un pequeño ejercicio y ustedes quiero que realicen, bueno, para que practiquen exactamente lo mismo. Calcular la proyección del vector B sobre el vector A, solo que vean que en esta ocasión los vectores están en notación de los vectores base estándar, es decir, de I, J y K. Como siguiente tema, para completar esto de las proyecciones, vamos a ver lo que se conoce como trabajo. Normalmente ustedes en cálculo integral ven el tema de trabajo también y lo resumimos en física como el concepto de trabajo es o se origina cuando una fuerza mueve un objeto de un lugar a otro. Comúnmente el trabajo se denota con la letra W. Y el trabajo realizado por una fuerza constante F, que actúa a lo largo del movimiento de un objeto, está dado por lo que ustedes están observando aquí. Es decir, lo que nosotros comúnmente conocíamos como fuerza por distancia. Entonces el trabajo W se calcula como la magnitud de la fuerza por la distancia. Y esto en términos de vectores se puede interpretar como la magnitud del vector F, que es nada más que la fuerza, pero como es magnitud hay que sacarle su valor absoluto. Ya lo habíamos visto anteriormente. Y la distancia, que va a ser también un vector, que va a ser del punto P hacia el punto Q, también se le saca una magnitud porque necesitamos saber qué distancia hay ahí. Y esto sería nuestra fórmula del trabajo muy sencilla si es que el vector de la fuerza actúa en la misma dirección donde se está desplazando el objeto, como ustedes están observando. Pero entonces, ¿qué pasaría si esto no es así? Es decir, como aquí están observando, que el vector fuerza está actuando en una dirección que no es en el mismo sentido que nuestra línea punteada magenta que representa la distancia sobre la cual se está desplazando el objeto. Entonces, para que yo pueda encontrar lo que es la fuerza que va a estar actuando en esta parte, hay que sacar la proyección del vector F sobre esta línea punteada que vamos a llamarla P hacia Q, ¿sabe? Y bueno, entonces el trabajo sería la magnitud de la fuerza. Sería entonces como este vector que está aquí no es más que la proyección del vector F sobre el vector PQ, o sea, desde aquí hacia aquí vamos a llamarlo PQ. Entonces su magnitud se representaría con valor absoluto. Multiplicado por ¿qué? La distancia. ¿Cuál es la distancia? Pues el vector que va desde P hacia Q. Por eso la flecha está en este sentido, de P hacia Q. Pero recuerden ustedes que la magnitud de la proyección realmente ¿qué es? La componente del vector F hacia el vector PQ. Y quedaría esta parte que está aquí. Ahora, la componente, recuerden ustedes que otra forma de calcularlo, según lo que nosotros vimos en la diapositiva anterior, puede ser como la magnitud de la fuerza por el coseno de teta. Es otro cambio que nosotros podemos hacer para encontrar la componente. O bien ocupar lo que son los vectores con el producto punto dividido entre una magnitud, como ustedes deseen. Y se respeta el PQ. Y ahora observen ustedes que la fuerza por el coseno por esta magnitud, que es decir, no sé si recuerdan ustedes que habíamos dicho que el producto punto de dos vectores también se podía ver como la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno de teta. Entonces vean ustedes que aquí tengo la magnitud de dos vectores, solo que aquí son F y PQ y el coseno de teta. Entonces quiere decir que toda esta parte se puede cambiar por el producto punto entre los dos vectores que participan aquí, es decir, A y B. Que en mi caso los dos vectores que participan son F y PQ. Es una forma de calcular entonces el trabajo si está actuando en una dirección distinta de donde se está desplazando lo que es el objeto. Y entonces pasamos a un pequeño ejemplo para que podamos aplicar lo que acabamos de aprender. Y nos dice, un objeto es jalado 10 pies
por el suelo, como aquí están observando, usando una fuerza de 85 libras. La dirección de la fuerza es 60 grados sobre la horizontal, como ustedes están observando. Calcular el trabajo realizado. Entonces, el trabajo, habíamos dicho que este era igual al vector fuerza, punto, el desplazamiento, que en este caso, vean, era PQ en la diapositiva pasada. PQ, vean. Entonces, en esta parte, voy a considerar que este puntito que va a estar aquí va a ser P, y este puntito que va a estar acá va a ser Q, porque va a ir en esta dirección, como ustedes están observando. Entonces, aquí sería un producto punto entre el vector P y el vector Q. Noten aquí algo interesante, que lo que es el punto P al punto Q nos está dando ya lo que es su magnitud, o sea, su longitud total, que es 10, y también lo que es el vector fuerza, que en este caso es este que está aquí, nos da su magnitud es 85 libras. Entonces, ya que tengo toda esta parte, ¿me conviene ocupar esta formulita para el trabajo? Realmente no me conviene. Lo que me conviene es utilizar la otra variante, es decir, regreso a la diapositiva anterior y vean ustedes que también lo que era el producto punto entre el vector fuerza y el vector de desplazamiento, que es PAQ, se podía calcular simplemente como sus magnitudes multiplicados por el coseno de teta, donde teta es el ángulo con horizontal que formaba nuestro vector de fuerza. Y como yo dispongo de mi diapositiva lo que es de ese dato, me conviene más trabajar lo que es esa formulita. Es decir, que el trabajo se puede calcular como la magnitud del vector F multiplicado por la magnitud del vector PQ, todo esto por el coseno de teta, que en mi caso simplemente sería igual a 85, que es la magnitud del vector fuerza, multiplicado por 10, que es la magnitud del vector PQ, por el coseno de 60. Entonces simplemente voy a colocar todo esto en mi calculadora para ver cuál es el resultado que me estaría arrojando. Como un comentario les menciono que su calculadora debe estar en grados, porque ese es el argumento de lo que es el coseno. Entonces, esto nos quedaría como respuesta como 425. Entonces, el trabajo realizado sería 425. Pero como el trabajo realizado son 425, ¿cuáles serían lo que son su ecuación dimensional, o sea, sus unidades? Veamos que es el producto de 85 con 10, donde 85 son libras. Entonces ponemos aquí libras por pie. Libras pie sería la unidad, 425 libras por pie sería nuestra respuesta. Para que ustedes puedan continuar analizando este tipo de ejercicios, voy a dejarles que practiquen con este que estoy aquí. Dice: un coche se jala ejerciendo una fuerza de 25 libras sobre una manivela que forma un ángulo de 20 grados con horizontal, como aquí está, son 25 libras, y el ángulo con horizontal es 20 grados. Calcular el trabajo realizado al jalar el coche 50 pies. Es lo que ustedes tienen que realizar para que pues practiquen, y ya podemos pasar al siguiente tema.